Buenas noches, una noche más en Diálogos al Café, Marcos Escudero, en este periodo de pre-campaña electoral. Hemos abierto un ciclo en el que estamos conociendo las propuestas de los precandidatos que van a aparentemente participar en el proceso electoral que vamos a tener en agosto. A la fecha ya han estado en este espacio don Samuel Doria Medina, don Jorge Quiroga, representado por don Ramiro Cabero, y hoy está la propuesta de Sumar, quien postula a don Manfred Reyes Villa a la presidencia, en su representación don Franz Barrios, que es el responsable del programa de Súmate. Hoy les hemos pedido a Franz que nos clarifique algunos aspectos de su propuesta, sobre todo respecto a qué proponen para solucionar la crisis económica tan álgida que estamos pasando, cuáles consideran las prioridades en este tiempo, cómo plantean alentar el desarrollo económico del país hacia adelante, qué hacer con los obstáculos legales y constitucionales vigentes para poder implementar sus planes y cómo articular esas propuestas a otros ámbitos que la gente y el ciudadano considera importantes. Gracias, Franz. Hemos conocido la propuesta de Súmate, que postula a don Manfred Reyes Villa a la presidencia de la República. Los que quieran hacer algún comentario, pedir alguna aclaración o alguna ampliación, les insinúo usar el icono de levantar la mano, es dar la palabra. A ver, don Ricardo Alba, por favor, adelante con la primera consulta, recordándoles que tenemos 2 minutos por participación. Vamos a reunir algunas preguntas. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias, Pepe, y gracias a Franz por esa explicación amplia. Yo tengo una pregunta muy concreta. El capitán Reyes Villa, en su presentación en la UPB hace unos días, dijo claramente que para estabilizar la economía se necesitaban por lo menos 10.000 millones de dólares y que si bien no descarta la posibilidad de recurrir a organismos financieros internacionales, tal como el FMI, pero él dice vamos a encontrar una solución soberana. En sentido, yo entiendo esa una solución nacional. Y para eso lanza la propuesta, no la ha completado, no la ha explicado en detalle, pero sí, en lo general, él dice, vamos a lanzar los bonos litio. Todo está ya previsto, está acordado con una gran empresa internacional que ella misma ha hecho sus pruebas de las salmueras de litio, va a innovar con una tecnología que es amigable con el medio ambiente, todo está absolutamente listo. Entonces, al día siguiente, yo lo entiendo así, al día siguiente de la posesión como presidente de la República, si se da el caso, los 10.000 millones de dólares están aquí en Bolivia. Tú, Francia, has explicado también tal vez muy generales, pero yo tengo esa curiosidad de saber cómo se puede hacer eso de un día para otro prácticamente. Yo creo que eso va a tomar, no es una mala idea, creo yo, pero eso va a tomar varios años. Entonces, si me voy a la exposición del capitán, yo lo veo muy difícil, a no ser que ustedes tengan la fórmula secreta para captar 10.000 dólares, 10.000 millones de dólares prácticamente de un día para otro. Eso en términos de volumen significa, para tener una idea, si el precio que hoy en día está alrededor de los 10.000 dólares la tonelada, significaría 1 millón de toneladas. Cuando hoy en día no estamos pudiendo, o este gobierno no está pudiendo ni siquiera producir 14.000, está queriendo construir una planta que produzca 14.000 toneladas año. Entonces, mi pregunta concreta es saber si nos podrías, Franz, dar un poquito más de información, pero de detalle, el cómo se va a hacer eso, si es que ya está listo o es simplemente una idea ahí que gusta al potencial electorado. Gracias. Gracias, Ricardo. Antonio Sarabia, por favor. Después, don Jorge Rada, Armando de la Paz y don Walter Guevara. Ahí pararíamos la primera ronda. Antonio, bienvenido, adelante. Tu Hola, micrófono, por favor. sí, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por la bienvenida. Y gracias a Franz por tomarse el tiempo y el esfuerzo de hacer esto.
Miren, yo he estado en la presentación anterior de Ramiro Cavero, el programa de Tuto, y veo muchísima similaridad con este programa. Es otra vez esta idea keynesiana de que el Estado tiene que hacer las cosas. En el programa de Ramiro, por ejemplo, decía que había que mantener las empresas estratégicas, que uno nunca sabe por qué son estratégicas. Y en este programa vemos que él plantea que hay que hacer un evalúo de las empresas para ver con cuáles nos quedamos. En lugar de decir, el Estado no tiene por qué estar produciendo nada y tenemos que confiar en la gente, en los privados, para que traigan su propio combustible, para que produzcan litio si quieren. Si no quieren producir litio, si no da el negocio, pues no da. Pero aquí se ve este afán de que el Estado, que los políticos otra vez saben lo que nosotros deberíamos hacer. Por ejemplo, dice Franz, Bolivia será un hub global de inteligencia artificial impulsado por energía nuclear limpia y estable para centros de datos de alto rendimiento. Mira vos, es decir, no sé si la gente quiere hacer centros de alto rendimiento o quiere hacer inteligencia artificial. ¿Por qué no podemos decir de una vez por todas, ¿saben qué, señores? Nosotros vamos a garantizar la seguridad jurídica y punto. Vamos a proteger la propiedad privada y usted haga pues inteligencia artificial si quiere, sea un hub si quiere o no quiere, haga energía, lo que usted quiera. ¿Por qué digo que hay similitud? Ramiro Cavero, por ejemplo, decía, tenemos que transformar la matriz energética. ¿Y cómo sabemos nosotros, los políticos, digamos, cómo debe ser la matriz energética? ¿Por qué no dejamos que sea la gente con su demanda, con su oferta en la participación en el mercado, los que decidan si quieren gasolina, si quieren diésel, si quieren gas vehicular, lo que sea, ¿no? Entonces, es otra vez esta idea de poner al Estado, a los políticos a hacer las cosas en lugar de que sea la gente la que le haga. Termino con esto. Le ha salido un Homero al programa de Franz. Un Homero es cuando te sale una cosa buena, pero en realidad no sabes por qué. Eh, el tipo de cambio fijo, esa es una buena medida. Esa es una buena medida, aunque me parece que el programa de Manfred Reyes Villa no tiene claro por qué. Es una buena medida, pero significa, es recesivo. Para mantener el tipo de cambio fijo tienes que contraer la oferta monetaria y es importante hacerlo ahora. Yo creo que eso es un punto a rescatar. Hay que mantener el tipo de cambio fijo porque así no le permitimos al Banco Central intervenir en la economía, dejamos a los políticos afuera. Pero bueno, en suma, otra vez digamos el keynesianismo de siempre, los políticos tratando de hacer las cosas en lugar de que sea la gente. Gracias, Antonio. Don Jorge Rada tiene la palabra. Micrófono, Coco. Gracias, Pepe, y gracias, Franz. Tengo algunas preguntas que quisiera se me aclare, algunos temas que he sentido en la presentación. Al principio hablan de del programa monetario bajo la supervisión del Banco Central. Eso significaría que el Banco Central va a depender del organismo ejecutivo y que solamente va a supervisar. Después veo el tema del intervencionismo en los límites de tarjetas. Otra vez aparece como que el Banco Central va a intervenir en las operaciones bancarias. O sea, no va a dejar la libre competencia entre los bancos, que deberían ser los que establezcan sus propias políticas de administración de tarjetas. En cuanto a lo que se comentaba del tipo de cambio fijo, que en el programa está presentado versus RIN, eso significa que las reservas deberían determinar el tipo de cambio, pero con reservas tan bajas como ahora el tipo de cambio debería estar en el cielo. Entonces no sé cómo van a correlacionar la tasa de cambio fijo versus las RIN. En otro tema se habla de mandar los billetes viejos a Estados Unidos para procesar un blanqueamiento. El blanqueamiento me suena a captar dinero ilícito. Entonces no sé en qué consiste este blanqueamiento. En cuanto al alivio tributario, me preocupa que todo es en contracción impositiva, o sea, no va a haber ingresos, se rebaja el IVA, se rebaja el impuesto a las fortunas, etcétera, etcétera, y yo no sé con qué ingresos fiscales contará el programa financiero. Respecto a las asociaciones privadas, que incluye incluso yacimientos, ENDE, etcétera, me preocupa que hay limitaciones en
constitución política del Estado que impide que la asociación privada pública pueda permitir la dirección de la empresa privada y que necesariamente tiene que estar bajo la conducción del Estado. Y yo me pregunto, ¿qué inversionista extranjero va a querer venir a invertir o poner su capital en empresas de este tipo si no va a dirigir la empresa y va a tener que someterse al control del Estado? En cuanto al litio dólares, pues yo me imagino, ya tiene que ver con una pregunta anterior. Pregunta anterior, sí. Primero tenemos que producir el litio, porque tenemos que garantizar la producción de litio. Si no tenemos la garantía de la producción de litio, ¿cómo podemos hacer ventas a futuro? ¿Quién va a querer comprar algo que todavía no se ha producido? Entonces, esas son mis preguntas. Gracias. Gracias, Coco. Don Walter Guevara, ya no la palabra. Adelante, Walter. Gracias, buenas noches a todos. Este es un programa importante y en particular esta noche escuchar cuál sería el programa de Manfred Reyes Villa es algo muy importante, ¿no? Franz, un saludo para tu papá, con quien hemos sido compañeros de algunas aventuras políticas. Digo eso porque mi pregunta no es económica, Franz, es política. Y la estoy haciendo a todos los presentadores de todos los candidatos. Manfred tiene unas ventajas que ningún otro candidato tiene. En primer lugar, es el único que natural con facilidad puede atraer a la clase media emergente, ¿no? Y incluso puede captar algunos votos de los masistas radicales que se han decepcionado con la división del MAS y los abusos del Evo. Él está en una posición muy buena para captar ese tipo de votación. Yo rechazo totalmente la gente que lo acusa de ser un supuesto palo blanco, de Arce Catacora, una burrera total. ¿Quién se va a subir a un barco que se está hundiendo, no? Otra cosa es darse cuenta que el país ha cambiado, ya no es la época del HIPIC 1, del HIPIC 2, ni del 21060. Entonces, para poner en práctica el plan que tú has presentado, va a haber necesidad de reducir, o sea, el déficit fiscal y reducir el Estado. En eso, sin duda, que es algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo. Vas a tener miles o cientos de miles de masistas en las calles, organizados, radicales, dispuestos a tumbar el gobierno. Manfred tiene otra ventaja, tiene un antecedente militar, tiene autoridad y disciplina militar. Yo creo que hay un cierto sector de la población, tal vez mayoritaria, que ante el caos que estamos viviendo, quiere no autoritarismo, no estoy hablando de eso, legítima autoridad estatal, porque el Estado tiene que tener autoridad, ¿no? No lo puedes hacer borrar totalmente y dejarlo simplemente como uno que está mirando de palco lo que pasa con el sector privado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué plan político tienen para controlar a los masistas que solo sueñan con volver al botín, volver a su canonjía, a ganar plata sin hacer nada, y que necesariamente van a salir de las empresas estatales que se vendan o se cierren, y también de los cargos que son supernumerarios? El plan político, mi pregunta es política, Franz. Gracias. Gracias, don Walter. Aquí haremos un break. Tenemos 13 preguntas que haremos en una segunda ronda. Franz, si puedes ir respondiendo una a una o en grupo las preguntas, los comentarios. Adelante, por favor. Gracias. Respecto a la pregunta de Ricardo, ¿en qué momento va a llegar la inyección de los litiodólares? El candidato ha sostenido una agenda para tratar de asegurar los compromisos en esta venta anticipada. Efectivamente, necesitas producción, la tecnología está por definirse, el equipo técnico de ingenieros está perfeccionando el tipo de tecnología que signifique en el menor tiempo de producción para que el inversor pueda
tener en el menor tiempo determinado volumen de algo específico que se va a producir y pueda hacer desembolsos. Lógicamente no son desembolsos totales. Esto es progresivo y por una cuestión de estrategia de las negociaciones, la campaña todavía no puede determinar, precisar fechas ni volúmenes para no indisponer lo que el candidato ha podido ir avanzando. Respecto a la pregunta de Sarabia sobre la aparente injerencia del Estado todavía en el programa que se ha expuesto, reitero de que no puede existir todavía la concepción de liberalizar sin concebir, aunque sea un Estado mínimo efectivo. No va a ser un Estado autoritario, no va a ser un Estado competidor, no va a haber, se va a acabar el monopolio abusivo del Estado y con la participación de un sector privado en ejercicio de las múltiples libertades como la económica, se pretende optimizar, restringir su margen de operaciones como Estado y garantizar con seguridad jurídica las libertades económicas, sobre todo para transitar la crisis energética y económica. A la pregunta del señor Rada, se mencionó la independencia del Banco Central de Bolivia con supervisión. No va a depender como ahora de directrices que indispongan o comprometan su independencia, porque justamente es parte de esta contaminación política, es responsable de que se hayan saqueado alrededor del 82%, 83% de las reservas, entre otros ámbitos de operación funcional que un banco con independencia normalmente técnico más bien garantiza para generar estabilidad. Y en cuanto al límite de operaciones, de repente no me he explicado bien, no se trata de que el Estado va nuevamente a ingerirse, más bien va a eliminar esas restricciones para que con un mayor margen puedan operar los privados en intercambios comerciales, de bancarización y otras más. Luego, respecto al sinceramiento de la RIN, lógicamente que esto del tipo de cambio es sostenible en la medida de que con acciones estratégicas se puede recapitalizar, sobre todo en metálico, el mayor porcentaje en el menor tiempo posible de reservas. Y el término blanqueamiento es sobre todo más por lo que se discute en el ámbito de atracción, o sea, no supone capitales ilícitos ni de contrabando u otros, sino de, mejor dicho, atraer aquellos volúmenes de dólares que se encuentran en ahorro precario local de las casas, de los hogares, o en otros países de fuente lícita, pero el término es, o la intención de esa política es de repatriar capitales, sobre todo en divisa extranjera, sobre todo en dólares. Ahora, con respecto a al marco jurídico con el que operarían las asociaciones público-privadas. Si bien es cierto que en muchos de los ámbitos, el actual texto constitucional del 2009 impide el protagonismo privado o le pone candados, hay actualmente en la misma ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, específicamente en su artículo 4, parágrafo 3, una posibilidad de que sin necesidad de instaurar o convocar a una asamblea constituyente, el Congreso venidero pueda operar varias reformas de la Constitución, y reitero, sin reforma parcial de la Constitución, sin asamblea constituyente propiamente dichas, que suponen procesos largos y referéndums, puede interpretar, puede ejercer la Asamblea su facultad interpretativa, por ejemplo, en materia de pensiones, sin necesidad de una Asamblea Constituyente. Entonces, si se necesita operativizar leyes en base a esta transformación política que va a dar protagonismo a acuerdos programáticos antes que peleas o enemistades que suponen empantanamiento, una de las alternativas para brindar esta seguridad jurídica a las AEPPs y otras es devolver el protagonismo a la Asamblea frente versus a, por ejemplo, elementos discordes de la justicia constitucional, me refiero a los autoprorrogados, ¿no? Porque en este último tiempo
ha cobrado un protagonismo nocivo, los autoprorrogados, que ya no es Tribunal Constitucional, pero frente a eso sí se puede viabilizar y más todavía con los nuevos asambleístas que lleguen. Con respecto a la pregunta del señor Guevara, sobre cómo se va a tratar de garantizar el orden público, suponiendo ese escenario con el que ha iniciado, de que los que van a salir, lógicamente, van a hacer todo lo posible para sabotear la transición. La transición, digo, en el sentido de modelo, porque se lo tiene que transformar. El orden público. El orden público supone muchos elementos, más allá de la seguridad jurídica, el uso efectivo y, como lo ha mencionado, legítimo y legal, proporcional. Hay varios criterios del uso legal de la fuerza sin caer en autoritarismos. Pero, sobre todo, y es una virtud que caracteriza al presidenciable Reyes Villa, el arte del acuerdo antes que la intervención. De repente sea la fuerza pública un recurso, como en el derecho penal denominamos de última ratio, una premisa para intervenir cuando supongan mayores amenazas al orden público, que ese es el interés colectivo, ¿no? De conservación y de preservación para poder transformar, porque es cierto que si estás implementando reformas e inmediatamente existen o empiecen a emerger focos de inestabilidad, va a ser más catastrófico de lo que hemos padecido el 19 en el último tiempo. Por lo tanto, reitero, el orden público siempre en el marco de la legalidad, de la legitimidad con la que va a ser investido el futuro gobierno. Espero haber respondido a la mayor cantidad de preguntas. Gracias. Gracias, Franz. Armando de la Parra, Armando Álvarez y Gonzalo Flores. Armando, por favor, tu micrófono. Muy buenas noches a todos. Franz, has dado una exposición muy importante, muy interesante. Creo que has tocado puntos clave, de todas maneras, de lo que nos preocupa. Hay una cosa que yo quiero resaltar de tu exposición, que lo primero es el orden, porque se pueden hacer muchas proyecciones, se pueden formular muchos programas y tener muy buenas intenciones, pero eso tiene que ser posible de ejecutarse. Y si no hay orden, no hay nada. Entonces aquí creo que el orden que tú le has puesto a la exposición es el correcto. Lo primero que hay que lograr y sobre lo primero que hay que preguntarse es cómo vamos a hacer posible, nos vamos a hacer posible a gobernar si es que asumimos el gobierno. Entonces, eso es capital. Coincido con Walter en que este es un tema político clave, básico. Es importante entonces en esto que se pueda ver qué cantidad de medidas requieren de gobernabilidad que no la tienes garantizada. Mira, probablemente cuando se ha hecho el plan, se han dicho estas son las cosas más importantes que hacer. ¿Qué cosas de esas requieren, por ejemplo, una mayoría absoluta en el Parlamento, una mayoría calificada en el Parlamento, y cuáles pueden ejecutarse directamente por disposiciones y decisiones del Poder Ejecutivo? Porque vamos a estar ponerse en el programa, tienes que estar bajo la hipótesis de que vas a gobernar. Entonces aquí los problemas claves en todo el primer periodo y lo que de la gestión de gobierno va a ser la gobernabilidad. ¿Cuál es el plan de gobernabilidad? Has dado algunas pautas, el diálogo, ¿no es cierto? Pero tiene que haber medidas más fuertes, más contundentes, más claras, ¿no? Para poder garantizar la gobernabilidad. Sin eso creo que no se puede. Entonces, por lo tanto, yo lo que les aconsejaría es que hagan un balance en su plan, que no necesariamente es absoluto en el campo económico, ¿no es cierto? Hay pautas en las que pues, se coinciden con los otros candidatos, que no sean los del MAS, ¿no es cierto? Yo diría, por lo menos en un 60% hay coincidencias en las medidas fundamentales. Esas cosas se pueden ir ajustando, se pueden ir llegando a acuerdos en eso. El problema es cómo te das la base para tener una autoridad legítima y poder ejercerla y de esa manera poder ejercer el plan que se ha planteado. Gracias, Armando. Armando Álvarez, Gracias. por favor.
Muchas gracias, Franz, por la exposición. Oye, yo tengo dos preguntas puntuales. Uno es, en el tema en el objetivo de recuperar la confianza de los depositantes, creo que lo esencial y lo primero que hay que hacer es poner en disposición de los depositantes en dólares los dólares que ellos han depositado y que los bancos le han prestado o le han entregado al Banco Central en garantía por los CPBBs y compañía, ¿no es cierto? Creo que lo fundamental es, antes de que los bancos capten dólares, lo primero es que hay que poner a disposición de la gente que ya ha depositado dólares, los dólares que ha depositado, o sea, que de alguna manera pueda retirarlos. Si los retira o no los retira, ya es otra cosa, ¿cierto? Pero tú no vas a generar confianza si los que han depositado dólares no pueden recuperar esos dólares. Porque lo primero que hay que pensar acá es, el primer paso para devolver la confianza al depositante es que pueda retirar los dólares que ha depositado, ¿no? Y que desde varios años atrás no lo puede hacer. Y eso no he visto claramente en el tema de la propuesta de ustedes y creo que eso es central. Pensar que los bancos van a captar dólares cuando no se les puede devolver los dólares a los que ya han depositado, creo que es ilusorio. Eso como primer punto. Como segundo punto, el tema de, no he escuchado un poco la propuesta en el tema del mercado de crédito, ¿no? Creo que esa estupidez del crédito productivo tiene que desaparecer, porque lo único que, por dos motivos centrales. Primero, hoy día los bancos están pagando tasas de interés que son pues menos de la mitad de lo que es la inflación. O sea, hoy día a la gente no le conviene dejar su plata en el banco. Es mejor comprar aceite y guardar para generar una mayor rentabilidad que dejar la plata en el banco. La inflación el año pasado ha sido del 10% y los bancos le están pagando a la gente 3% por sus depósitos. Y eso se debe a que los bancos están obligados a colocar cartera al 6 y 7%, ¿cierto? Ese es el primer motivo. Y obviamente si los bancos no pueden subir las tasas de interés, no vas a poder frenar un poco la inflación. La gente va a buscar otros activos, entre otros el dólar y el aceite y el arroz, etcétera, etcétera, para por lo menos cubrirse frente a la inflación. Yo no he visto esto. Y el otro tema central del crédito productivo y lo más aberrante posiblemente del crédito productivo es que ¿quién es el que ha financiado el crédito productivo en todos estos años? Son los afiliados. Los afiliados son los que han financiado a los bancos para que puedan prestar al 6% a costa de sus jubilaciones. Esa es la aberración de este tema. A costa de sus jubilaciones. Y ese es un daño irreversible. Porque lo que han perdido en rentabilidad en todos estos años no lo van a recuperar. Y ese es un tema que yo no veo en la propuesta de ustedes de cómo se va a atacar el mercado de crédito. Ustedes hablan de liberalizar muchas cosas, pero uno de los temas centrales que hay que liberalizar es el mercado de crédito. Gracias, Armando. Gonzalo Flores, por favor. Adelante, Gonzalo. Ok, ya, muchísimas gracias. Estoy desde un celular, así que lo voy a hacer muy rapidito. En el primer punto, a ver, yo no he encontrado una propuesta clara de cómo piensan reducir el déficit fiscal. Yo creo que solo hay tres caminos para reducir el déficit fiscal. Primero, dejar de pagar los subsidios, puede ser de golpe o progresivamente, pero hay que bajarlos. Segundo, hay que suspender los proyectos y el gasto corriente del gobierno. Y tercero, hay que bajar el número de empleados. Si no se toman esas medidas, no hay reducción significativa del gasto fiscal. El gobierno sigue necesitando un ahorro de plata y como ya no hay RIN, lo que peligran son los ahorros previsionales y en eso estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Armando Álvarez. Punto número uno. Punto número dos, en la parte económica, yo creo que hay que ser prudentes, ¿no? Este tema del litio no admite soluciones mágicas, es sumamente difícil. No solo que la tecnología es completa, sino que no está disponible, no esto, no lo otro, no aquello y no más allá. Yo creo que para Bolivia el litio ya es prácticamente un cadáver, porque el enfoque de instalar este negocio está mal. Me ha llamado profundamente la atención que no digan ni media palabra sobre la minería, el sector agropecuario que requiere derechos de propiedad urgentemente, el sector forestal y el componente medioambiental que se está convirtiendo en un obstáculo a las inversiones en lugar de ser un facilitador. Y una observación no económica es que no he visto una referencia clara a la necesidad de modificar la Constitución. Miren, la Constitución es un conjunto de cadenas que nos atan al pasado y se tiene que reformar por la vía total o por la vía parcial, pero se tiene que reformar y eso tiene que ir en primer lugar, porque sin eso no van a haber inversiones privadas suficientes que necesitamos
como saben todos ustedes, ¿no? Tampoco se ha mencionado el cambio necesario de todas las leyes antidemocráticas que hay, desde la ley 1096 y muchas otras, ¿no? Ni la pérdida de independencia de las instituciones, ni los interinatos y todas esas cosas que se tienen que modificar. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Pablo, por favor, tu micrófono y puedes hacer uso de la palabra. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos los que están aquí compartiendo este espacio virtual. Yo coincido con don Jorge Rada y Gonzalo Flores en sentido de que hay que hacer cambios seguramente en la Constitución, lo que no va a ser de un día para el otro, va a demorar un buen tiempo. Y específicamente en este caso de las alianzas público-privadas, las APPs. Algunos gobiernos municipales pomposamente han dado a conocer la aprobación de legislación municipal en ese sentido, pero parece que sin resultados concretos o efectivos a la fecha. Quisiera consultar si existen algunos casos o ejemplos exitosos en el país o en Cochabamba en particular. Y el segundo punto, también coincido con don Walter Guevara, que dijo algo así como que algunos legisladores pretenden volver o mantenerse en el cargo, en el que hacen poco o nada. ¿Existe alguna propuesta, y esto consulto, en sentido de mejorar o incrementar la responsabilidad por la función pública respecto a las autoridades electas? Especialmente me refiero en el caso de los senadores y los diputados, que parece que el levantar la mano no acarrea ninguna responsabilidad. Y no me estoy refiriendo a la inmunidad parlamentaria, sino que también son como cualquier otro funcionario, en este caso electos, sujetos a la ley SAFCO, para empezar, y otros tipos de leyes, ¿no? Que pueden incluir las cuatro, la civil, la ejecutiva, la penal o la administrativa. Eso, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Franz, adelante, por favor, con los comentarios, respuestas a todos los temas complicados que han puesto sobre la mesa. Adelante. Gracias. Para empezar con el señor de la Parra, efectivamente el prioritario del programa y de una acción en situación de gobierno, orden público, para garantizar las transformaciones en todos los ámbitos, hasta el productivo, que evidentemente por el orden del día de la sesión no hemos podido abarcar a minería y otros ámbitos comprendidos en la integridad. Pero respondiendo a qué cantidad de medidas y a través de qué organismos. Por ejemplo, las más inmediatas son por su naturaleza ejecutivas, medidas monetarias y cambiarias. Las medidas de entre corto plazo y mediano plazo, a través de la Asamblea del nuevo Congreso reconfigurado y operando criterios de mayoría por encima de siglas o de posiciones encontradas ideológicamente, son en el campo de las energías, un nuevo código de energías para hidrocarburos, litio, para hidroeléctricas y otras, con una nueva vocación o enfoque de ejercicio de poder, de acuerdos para transformar, sí se pueden viabilizar, reitero, en el corto mediano plazo desde el nuevo Congreso. Respondiendo al señor Álvarez, evidentemente parte de la confianza no solamente es esperar de que las remesas vuelvan, coincidimos que también una política inmediata es la devolución de divisas para que potencie la sensación de seguridad, pero lógicamente para devolver también tienes que desregular de repente uno de los sectores más regulados en los últimos 20 años, que es el sistema financiero bancario. De esa forma sí se puede generar o fomentar a que el público pueda reingresar dinero en la medida de que también se le devuelva, pero con seguridad jurídica, reitero, con la confianza en que un banco central se restrinja a directrices, pero permita la libre operación de este importantísimo ámbito que va a formar parte de la transformación económica y productiva. También coincidimos en el tema de que las acciones deben especificarse auditorías, saneamientos a todo el volumen de créditos sobre texto productivo que evidentemente han salido del ciudadano.
Por ejemplo, igual en el tema del encaje legal, se ha utilizado determinado porcentaje para supuestamente viviendas. Eso hay que atacar, hay que sincerar, hay que devolverle al pueblo los recursos para que dinamice la economía y efectivamente no distorsionar esta política crediticia que ha sido distorsionada o ha servido para refinanciar 20 años de malos manejos económicos. Al señor Flores podría responder que, entre otras de las políticas de reducción o compresión del gasto fiscal, se plantea una eliminación de la subvención de hidrocarburos, por ejemplo, de forma segmentada por cilindrada vía coordinación del BESISA. En ese sentido, se podría optimizar y bajar un poco la carga en esta materia. Los porcentajes van a ser estudiados para no, de forma irresponsable, quitarse recursos que para reactivar son necesarios en un primer momento de transformación. El litio, los litiodólares no son la única fuente. Las negociaciones sí se han sostenido, el candidato las ha hecho públicas, pero nosotros también insistimos en que si se sincera, se transparenta y se le da un enfoque técnico a la energía, al sector de hidrocarburos, podemos competir con Vaca Muerta, que ahora está en auge, podemos retomar conexiones de ductos hacia los océanos, aliándonos. Efectivamente que no es solamente los hidrocarburos, en el tema de minería no solamente son los minerales tradicionales que todavía por nuestra vocación y tradición eh, por lo menos van a estar activos un par de décadas, pero siempre y cuando también se les otorgue seguridad jurídica con un nuevo código del área para que pueda optimizar este ámbito de la minería tradicional, de la minería de tierras extrañas, de la minería de los llamados minerales críticos, en el marco de la soberanía y de una política de respeto al medio ambiente. Eso es fundamental, ese equilibrio para poder reconducirnos socioeconómicamente en las transformaciones. En cuanto a la modificación de la Constitución, es muy arriesgado en el mediano plazo, es decir, en los primeros momentos del nuevo gobierno que empiece a retomar la institucionalidad, someterse a, de repente, escenarios como el de Chile. Saben en qué ha terminado ese intento de transformación. Y personalmente vuelvo a la idea de que si se le otorga un protagonismo institucional, más allá de que es un ámbito por definición, por naturaleza política, el Congreso, la Asamblea, se pueden operar transformaciones legales de un paquete que priorice sectores sin necesidad de llevar un referéndum, es decir, sin necesidad de reforma parcial. Ellos han utilizado esta facultad de interpretación de la Asamblea, pero para pervertir, porque con eso han hecho una ley de aplicación normativa sobre la reelección, jurídicamente imposible, una aberración, que igual en algún momento, pese a que no es jurídicamente eficaz a la fecha, parte del saneamiento, que también es una de las preguntas, va a corregir todas las anomalías jurídicas, las aberraciones que se han producido. Parte de la optimización normativa es tener leyes claras, seguras, en cuanto a proyección o certeza a la ciudadanía, pero en una cantidad reducida, porque si no, iríamos en contra del principio de desregulación que habrán visto opera en varios ámbitos como de forma prioritaria. Y finalmente, sobre las preguntas de Juan Pablo. Por mencionar algunas de los casos de éxito de la implementación del modelo de las APPs con el alcalde Reyes Villa, presidenciable. Alumbrado público en Cochabamba, el incentivo a convocación gastronómica y patrimonial sobre las faldas del Cristo, el tema del complejo de pádel, la FEXCO, que es una de las mayores expresiones del dinamismo que generan estratégicamente la asociación público-privada, que reitero, es un modelo exportable a nivel nacional, siempre respetando las singularidades de todas las regiones. Por ejemplo, cuando nosotros también en el ámbito de la visión agroexportadora que la hemos tomado
dentro del programa nacional, pero sobre todo en el componente del programa departamental de Santa Cruz, lógicamente que tiene un enfoque de actualización de suelos, de mayor aprovechamiento de superficies que se puedan producir. Y esto está vinculado al exitoso modelo de las APPs que, reitero, sin necesidad de una constituyente, se le puede brindar seguridad jurídica a través de la Asamblea, siempre y cuando se puedan poner de acuerdo con una nueva visión fresca de hacer política, no politiquería, y puedan transitar estas importantes transformaciones. Finalmente, respecto a reencauzar la responsabilidad de los políticos. Una de las primeras medidas que está vinculada incluso al gasto superfluo, aunque significativo, en porcentajes no sea significativo, eliminar la renta vitalicia. Eso es parte también de una nueva vocación. La renta vitalicia, me refiero de expresidentes y vicepresidentes. Son 8 personas que a la fecha cobran 25.000 bolivianos al mes por haber estado en muchos casos semanas o meses, ¿no? Entonces, parte de reinstituir responsabilidad política, si bien no hay inmunidad, pero hay inviolabilidad personal, que es una forma transnaturalizada desde el punto de vista jurídico de estos privilegios, es también acabar con este proteccionismo, ¿no? Por ejemplo, recientemente los vocales del Tribunal Supremo Electoral quieren blindarse e ingresar a la ley de juzgamiento por privilegio. En nuestra concepción, eso es incompatible. Se tiene una predisposición a acabar en el menor tiempo posible con estos privilegios de esta casta, que lógicamente está vinculada también a los gastos, al enorme gasto público que finalmente nos ha conducido a esta situación de crisis múltiple, pero que no es de imposible solución. Y justamente en esta oportunidad que me han permitido exponer y responder algunas de sus preguntas, hemos dado algunos pantallazos de lo que en el futuro se va a poder abundar. Y nuevamente les agradezco por haberme permitido exponer brevemente. Gracias, Franz. Ha sido un gusto tenerte en nuestro espacio. Ya por lo avanzado de la hora, Ricardo, vamos a dejar tu pregunta en el tintero, agradeciéndoles a todos su participación. Por demás, ha sido un pantallazo de lo que propone el candidato Reyes Villa, y seguramente va a haber oportunidad más adelante para profundizar por sectores, porque obviamente cada sector tiene su propia dinámica, y todavía estamos hasta el mes de agosto con el tiempo suficiente para poder avanzar una vez que se clarifiquen los candidatos, los bloques que se están armando y demás. Nos va a permitir seguramente tener un panorama más claro y ayudar a que la población tenga un voto consciente, responsable e informado. Agradecerles a todos su presencia. Nuevamente, Franz, a ti, muy buena tu participación, y nos vemos el próximo viernes, que vamos a hacer una pequeña evaluación de nuestras relaciones exteriores con los temas Silala, Mar, aprovechando un poco la proximidad del 23 marzo pasado. Así es que nos esperamos el próximo viernes. Un abrazo a todos y que tengan un lindo fin de semana.